Acapulco es uno de los principales destinos turísticos de México, gracias a sus bellezas naturales, su famosa vida nocturna y sus legendarios hoteles de lujo a la orilla del mar. Acapulco fue, a mediados del siglo pasado, el destino favorito de las celebridades de Hollywood y del jet set mundial. Estrellas del cine como Elizabeth Taylor, Rita Hayworth, Orson Welles, Elvis Presley, María Félix, Frank Sinatra o Dolores del Río hicieron de Acapulco su lugar de descanso favorito o su residencia permanente, por lo que el destino conquistó fama mundial. Sin embargo, desde la década de los 80, Acapulco comenzó a perder el brillo que lo había distinguido y entró en una lenta fase de decadencia debido a problemas como la violencia, la desigualdad social y los desastres naturales. Si bien el turismo internacional desapareció de Acapulco, el turismo nacional logró que el puerto recuperara los niveles de ocupación hotelera de sus mejores tiempos. Pero los problemas sociales y estructurales persistieron, y eso quedó evidenciado tras la llegada del huracán Otis en octubre de 2023, que llegó con furia y dejó varias zonas casi en escombros. Menos de un año después de la llegada de Otis, Acapulco comienza a ponerse en pie, con un impulso renovado para ofrecer a sus visitantes su mejor versión. Si quieres descubrir cómo fue que Acapulco se convirtió en uno de los destinos más glamorosos del mundo, cuáles son sus principales atractivos y qué lo distingue de otros destinos de playa, te invitamos a que sigas viendo este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Acapulco es una ciudad y puerto que se encuentra en el suroeste de México, en el estado de Guerrero, frente a las costas del Océano Pacífico. Con una población de 850,000 habitantes, Acapulco es la ciudad más poblada de Guerrero, por encima incluso de la capital estatal, Chilpancingo. Es, también, una de las ciudades más densamente pobladas de México, ya que cuenta con un promedio de 7,923 habitantes por kilómetro cuadrado. Desde la época del Virreinato de la Nueva España, Acapulco representó un importante puerto para el comercio con el sureste asiático, principalmente con el archipiélago de las Filipinas, que durante 300 años fue colonia española. En la actualidad, el puerto de Acapulco funciona más para el turismo de cruceros que como puerto comercial, ya que esta especialidad se ha trasladado a otros puertos del Pacífico mexicano, como Manzanillo, en el estado de Colima, o Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Sin embargo, el puerto de Acapulco también tiene muelles especializados en contenedores y carga general, con más de 14,000 metros cuadrados de bodegas y patios de almacenamiento para mercancías. Acapulco es el octavo destino que más visitantes recibe en México, solo por debajo de la Riviera Maya, Ciudad de México, Cancún, Los Cabos, Guadalajara, Monterrey y Puerto Vallarta. Pero durante buena parte del siglo XX fue el principal destino playero en México, y su aeropuerto internacional tenía conexiones directas con diferentes ciudades de Estados Unidos. En la actualidad, el turismo nacional es el que principalmente visita este destino. La economía de Acapulco depende casi por completo del turismo y representa el principal motor económico de todo el estado de Guerrero, por lo que se trata de la actividad que más genera empleos y alrededor de la cual se vuelca buena parte de la población local. Acapulco cuenta con 33 kilómetros de playas, desde Barra Vieja en el sur hasta Pie de la Cuesta en el norte. En medio de ambos extremos se levanta la ciudad dividida básicamente en tres grandes zonas turísticas: Acapulco Tradicional, Acapulco Dorado y Acapulco Diamante. Acapulco Tradicional se encuentra al oeste de la bahía de Acapulco. Se trata de la parte más antigua del puerto, donde se construyeron los primeros barrios urbanos, la catedral, el palacio municipal, el Zócalo y la zona de comercio popular. Tuvo su desarrollo entre la década de los 30 y los 60 del siglo pasado. Muchos de sus hoteles no han sido remodelados y lucen estilos anticuados que son testimonio del esplendor de antaño que tuvo esta zona de la ciudad. Acapulco Dorado se ubica en el centro de la bahía de Acapulco. Tuvo su desarrollo entre la década de los 40
y la década de los 80 del siglo pasado. Se trata de la zona donde se concentran la mayoría de los hoteles y buena parte de la actividad turística. Es recorrida de norte a sur por la avenida costera Miguel Alemán, la principal calle de la ciudad, alrededor de la cual se levantaron grandes centros comerciales, hoteles, condominios de lujo, bares y discotecas, restaurantes, centros de convenciones y parques públicos. Aquí están las playas más concurridas como Condesa, Icacos y Hornos, que por lo regular tienen aguas de oleaje suave, ideal para la práctica de deportes acuáticos. Por último, Acapulco Diamante se ubica en la parte sur de la ciudad. Se trata de la parte más nueva. Comenzó a construirse a partir de 1990 y alcanzó su momento de mayor desarrollo en la década de 2010. La zona Diamante se extiende a ambos lados de la carretera Acapulco Aeropuerto. Cuenta con centros comerciales, complejos residenciales, hoteles exclusivos y villas de lujo, resorts de cadenas internacionales, las mejores discotecas, campos de golf y restaurantes de primer nivel, por lo que ha sido comparado con otros destinos similares en Latinoamérica, como Punta del Este o Viña del Mar. Acapulco pertenece a una región turística que ha sido denominada como Triángulo del Sol. En esta región existe, además de Acapulco, otro de los grandes destinos de playa del estado de Guerrero, Ixtapas y Guatanejo, además del pueblo mágico de Taxco, famoso por joyería de plata. Por su ubicación geográfica, estos tres destinos forman un triángulo que recibe el mayor número de turistas en todo el estado. No existe un consenso entre historiadores sobre el origen de la palabra Acapulco. La teoría más aceptada señala que proviene del náhuatl Acapulco, en el que acatl significa carrizo, una especie de caña que debido a sus tallos secos era usada para la construcción de techos. Pochi, el cual es un aumentativo, y co, que se traduce como lugar, por lo que la traducción más aproximada es lugar donde abundan los carrizos gigantes. De hecho, el escudo de la ciudad tiene la imagen de dos manos que parten un carrizo a la mitad. Desde el 17 de junio de 1883, la ciudad fue rebautizada con el nombre de Acapulco de Juárez, en homenaje al entonces recién fallecido presidente Benito Juárez. Debido a que fue uno de los puertos comerciales más importantes para la Nueva España, punto de enlace entre Asia y América, o entre Sudamérica y Norteamérica, Acapulco llegó a ser conocida como la Perla del Pacífico, un sobrenombre que también se ha aplicado a otros puertos del Pacífico por razones similares. El puerto que enlazó Oriente y Occidente. Antes de la llegada de los españoles, la región alrededor de Acapulco estaba habitada por el pueblo indígena de los Yopes, famosos por ser valientes guerreros que resistieron el embate de los aztecas. La cultura Yope tenía sus núcleos poblacionales en la zona de la montaña y en la costa. Aprovecharon su habilidad en el uso del arco y la flecha, además de sus conocimientos de las escarpadas veredas de las montañas guerrerenses que habitaban, para doblegar y expulsar al ejército azteca que intentó convertir a los Yopes en una más de sus provincias tributarias. Los Yopes, los tlaxcaltecas y los purépechas fueron algunos de los pocos pueblos prehispánicos a quienes los aztecas no pudieron someter al poder de la Triple Alianza, que dominaba buena parte del centro de México. En la zona de Acapulco, los Yopes establecieron una ciudad a orillas del río Papagayo, en el territorio donde actualmente se encuentra Acapulco Diamante. Pero en 1521, tras la conquista de la Gran Tenochtitlán, Hernán Cortés envió una serie de expediciones al sur del territorio mexicano, con el objetivo de localizar vetas de oro y plata. Fue así que el 13 de diciembre de 1523 llegaron al puerto de Acapulco los primeros españoles al mando de Juan Rodríguez de Villafuerte. Posteriormente, el 25 de abril de 1528, Acapulco formó parte oficial de la corona española por orden del rey Carlos I, bajo el nombre de Ciudad de los Reyes, nombre que se le dio no por la monarquía hispánica, sino por los Santos Reyes o Reyes Magos. En 1550, el primer virrey de España, Antonio de Mendoza y Pacheco, designó a un primer alcalde de Acapulco y ordenó el traslado de cientos de familias españolas que ya residían en la Ciudad de México, con la intención de iniciar la colonización hispánica de la Costa Chica. Ya en 1601, el eclesiástico español Bernardo de Valbuena habló de la superioridad del puerto de Acapulco como distribuidor de mercancías de orden mundial, al describirlo en los siguientes términos en su libro Grandeza Mexicana. En ti se junta España con la China, Italia con Japón y finalmente el mundo entero en trato y disciplina.
Las palabras de Valbuena llegaron cuando Acapulco ya era el enlace que unía los territorios del Imperio Español en el sudeste asiático con América y la península ibérica. 36 años antes de la publicación de La Grandeza Mexicana, el rey Carlos I había ordenado al militar, cosmógrafo, marino y religioso agustino, Andrés de Urdaneta y Serain, que buscara la mejor ruta para cruzar el Océano Pacífico desde las Filipinas hasta México. Fue entonces que Urdaneta descubrió, documentó y estableció una ruta que durante más de 250 años comunicaría a las colonias asiáticas españolas con las costas del Pacífico mexicano y de ahí, a través del Océano Atlántico, hasta la península ibérica. La nao de China, también llamado Galeón de Manila o Galeón de Acapulco, era la manera en que se conocía una serie de barcos que hacían el tornaviaje entre Acapulco y Manila, intercambiando productos como seda, maderas, frutas, especias procedentes de Asia y llevando metales preciosos como el oro y la plata, además de alimentos como el cacao, el café, los chiles, el cuero, ganado y vino procedentes de la Nueva España. Antes de que se estableciera la ruta definitiva, los galeones podían desembarcar en Bahía de Banderas, Nayarit, o en Cabo San Lucas, Baja California Sur, pero por cuestiones de seguridad y por su cercanía con el centro del virreinato, decidieron que Acapulco fuera el lugar de desembarco definitivo, por considerarlo un puerto grande, seguro, muy saludable y dotado de buena agua, según las propias palabras de Urdaneta. Para los historiadores económicos, la ruta del Galeón de Manila representó una primera etapa de globalización en la historia de la humanidad, por el intercambio de bienes culturales, personas y mercancías que comenzaron a repartirse en puntos tan distantes del planeta. Entre 1571 y 1815, una vez al año y durante 2 meses, se establecía en Acapulco una especie de feria, en donde se ponían a la venta las novedades que los galeones habían traído desde lugares tan distantes como China, Japón, Filipinas, Sri Lanka o Damasco. Durante ese tiempo, Acapulco cobraba vida con la llegada de comerciantes procedentes de otras regiones del virreinato, quienes se disputaban las mercancías para su reventa en el centro del país. Debido a las enormes riquezas que se comercializaban en la región, el puerto de Acapulco se convirtió en objeto de ataques y saqueos por parte de piratas y corsarios. Aunque la mayoría de las incursiones piratas ocurrieron al otro lado del país, en las costas del Golfo de México, en el Pacífico también se registraron ataques de piratas holandeses que lograron desembarcar en las costas de Nayarit e izar la bandera pirata de la Calavera y los 2 fémures cruzados debajo. Para defender la ciudad de los ataques piratas, en 1615 se construyó el Fuerte de San Diego, considerado actualmente como el monumento histórico-cultural más importante de Acapulco y una de las fortalezas más relevantes de América Latina, junto con la fortaleza del Real Felipe de Perú y el sistema de fuertes de Valdivia, Chile. La ruta del Galeón de Manila se suspendió en 1815, cuando México se encontraba en medio de su proceso de independencia de España, momentos en que el puerto de Acapulco se convirtió en un lugar estratégico para las fuerzas insurgentes y escenario de distintos enfrentamientos entre las tropas independentistas y las tropas leales a la corona. Tomar el puerto de Acapulco implicaba interrumpir el sistema comercial y de comunicación con la capital del virreinato de la Nueva España. El sitio de Acapulco tuvo lugar durante buena parte de 1813. Los insurgentes lograron apoderarse de la plaza, mientras que los realistas se refugiaron en el Fuerte de San Diego, hasta que ya no pudieron resistir el asedio y ofrecieron su rendición el 16 de agosto de ese año. A partir de entonces, el Galeón de Manila ya no desembarcó en Acapulco, dejó de existir como un barco administrado por el gobierno. De este punto en adelante, embarcaciones particulares continuaron con el comercio internacional, recibiendo permiso de las autoridades de México para desembarcar y comerciar en el puerto. Una vez consumada la independencia de México en 1821, Acapulco fue integrado al Estado de México, pero en 1849 fue fragmentado en distintos territorios y se creó el Estado de Guerrero. Así fue como Acapulco quedó bajo su administración. La época dorada de Acapulco. El momento crucial comenzó en la década de los 20 del siglo pasado, cuando se construyó la primera carretera entre la Ciudad de México y la costa de Guerrero. Fue la compañía estadounidense Barry Brothers la encargada de eliminar los principales obstáculos naturales, como la gran piedra que impedía la libre circulación del camino. Sin embargo, no sería hasta el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, entre 1936 y 1940, cuando se terminó de asfaltar la carretera
que conectó la capital del país con Acapulco. De esta manera, desde los años 40 del siglo pasado, la playa más cercana y accesible para los capitalinos fue precisamente Acapulco. En la década de los 40, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, comenzó la expropiación de los terrenos ubicados frente a la bahía para la construcción de los primeros grandes hoteles. Asimismo, la avenida costera Miguel Alemán, el paseo turístico del puerto, alrededor del cual se levantó toda la infraestructura moderna que dio forma a la ciudad. De igual forma, iniciaron los trabajos para un nuevo aeropuerto internacional, ya que hasta a principios de la década de los 40, los aviones comerciales aterrizaban en una pista ubicada frente a la playa Hornos, en la actual zona dorada, prácticamente en el centro de la ciudad. El nuevo aeropuerto fue levantado al sur de Acapulco, en la actual zona Diamante, por lo que la costera Miguel Alemán tuvo que extenderse hasta enlazarse con la carretera Escénica y la carretera Cayaco-Puerto Marqués, para conectar con el nuevo aeropuerto. Una vez levantada la infraestructura básica de la ciudad, hoteles de primer nivel, amplias avenidas pavimentadas, un moderno aeropuerto y lugares para el entretenimiento, comenzó a llegar el turismo internacional. Acapulco se vendió como un destino exótico, un lugar que ofrecía playas de ensueño, hoteles de lujo y una vida nocturna que con el tiempo se volvió legendaria. Fue así como entre la década de los 50 y los 70, Acapulco se volvió el lugar favorito del jet set para vacacionar. Entre las personalidades que visitaron Acapulco, en esa época destacan John F. Kennedy y su esposa Jacqueline, quienes pasaron su luna de miel en 1953. También eran visitantes frecuentes estrellas de Hollywood, como Frank Sinatra, Gary Cooper, Aaron Flynn, Cary Grant, Rita Hayworth y Elizabeth Taylor, quien contrajo matrimonio en Acapulco con su tercer marido, el productor Mike Todd. También el actor John Wayne compró en 1954 el famoso Hotel Flamingos, que se convirtió en lugar de fiestas para los ricos y famosos de todo el mundo. El director Orson Welles, por su parte, filmó en Acapulco la película La Dama de Shanghái en 1947, mientras que en 1963 Elvis Presley filmó en el puerto mexicano la película Fun in Acapulco. Ringo Starr, el baterista de la banda inglesa The Beatles, compuso en la década de los 70 su canción Las Brisas, inspirada en el legendario hotel del mismo nombre. Acapulco también atrajo a las estrellas del cine mexicano de la época de oro, celebridades como Dolores del Río, Mario Moreno Cantinflas, María Félix, Agustín Lara o Pedro Infante tenían sus residencias de descanso en Acapulco. Fue en este periodo cuando Acapulco vivió un desarrollo hotelero sin precedentes. Ningún otro destino turístico de Latinoamérica se le podía comparar. Al puerto llegaron hoteles internacionales como el Continental, Hilton, Marqués, Presidente, Las Brisas, Ritz, Marriott, entre otros. De igual forma, y debido a la necesidad de tener un club náutico en donde atracaran los yates y embarcaciones de las celebridades, se construyó en 1955 el actual Club de Yates de Acapulco. La estancia permanente de los residentes más famosos del puerto obligó también a la construcción de los primeros condominios de lujo sobre la costera Miguel Alemán. Entre 1955 y 1958 se inauguraron los condominios Los Cocos, Bahí y el Normandie, famoso por el restaurante de cocina francesa que había en la planta baja. Luego llegaron otros conjuntos de condominios de primer nivel, como Estrella de Mar, Tabachines y Mar Azul. Se volvieron icónicas las postales de Acapulco, como la de los clavadistas en el Risco de la Quebrada, los veleros en Puerto Marqués, las playas paralelas a la costera Miguel Alemán o las fiestas nocturnas de la legendaria discoteca Baby O. Desde inicios de la década de los 70, al otro lado del país, en el sureste mexicano, comenzó a construirse otro destino turístico que aprovechaba las bellezas naturales del Caribe, Cancún. Aunque Acapulco pasó toda la década de los 70 sin mayores problemas, a partir de la década de los 80, el turismo comenzó a buscar otras opciones, y Cancún pronto se convirtió en el nuevo lugar favorito del turismo internacional. Sin ninguna otra actividad económica más que la turística, la economía de Acapulco comenzó a resentir la ausencia del turismo extranjero e inició una lenta decadencia que se intentó revertir en los años 90 con la organización de eventos internacionales. Los hoteles que habían deslumbrado a sus visitantes décadas atrás comenzaron a verse anticuados y ante el incremento poblacional cada vez fueron más evidentes las carencias de los acapulqueños, más allá del glamour de la zona turística.
A eso se sumó que el estado de Guerrero, uno de los más pobres de México, se vio afectado por la presencia del crimen organizado. A principios de la década de los 80, los municipios serranos comenzaron a sembrar amapola, una planta de la cual se extrae una sustancia para la producción de heroína. La Sierra de Guerrero, a unos pasos de Acapulco, se convirtió en un importante productor de amapola y marihuana. Los cárteles comenzaron a disputarse la venta de droga al menudeo entre los turistas que arribaban al puerto. La espiral de violencia acabó por ausentar a buena parte del turismo nacional, y esto solo incrementó los problemas de desigualdad social entre la población local. Sin embargo, en los últimos años, Acapulco había logrado salir de la espiral de violencia que se había vuelto común en la primera década del nuevo siglo. Los enfrentamientos callejeros entre bandas criminales ya no sucedían con tanta frecuencia, y poco a poco la vida nocturna había regresado al puerto. Si bien el turismo extranjero optó por otros destinos como la Riviera Maya, Puerto Vallarta o Los Cabos, el turismo nacional procedente del centro de la República Mexicana revitalizó la actividad económica y salvó de la crisis a este destino. ¿Qué hace de Acapulco un lugar tan especial? 1. La Quebrada. Este es, quizás, el lugar más emblemático de Acapulco. La Quebrada es un acantilado de 45 metros de altura, a la orilla del mar. Una de las fotografías más tradicionales de Acapulco es la de los clavadistas arrojándose desde la quebrada, portando en sus manos 2 antorchas encendidas. Este espectáculo comenzó a realizarse desde la década de los 30 del siglo pasado, cuando los jóvenes acapulqueños descubrieron la manera de tirarse clavados desde el acantilado hasta el brazo de mar que se encuentra al fondo, de apenas 7 metros de ancho y 4 metros de profundidad. A medida que este espectáculo llamó la atención de los turistas, se fue comercializando hasta que en la actualidad hay clavadistas que solo se dedican a esta actividad. El peligro estriba en que los clavadistas deben calcular bien el momento en que las olas eleven la marea en la poza donde van a caer, porque de lo contrario sería una muerte segura. 2. La Roqueta. Frente a las playas de Caleta y Caletilla, a solo 800 metros de la costa, se encuentra La Roqueta, una isla de origen volcánico cubierta por una selva tropical, que cuenta con algunas de las playas más paradisíacas de Acapulco. Para llegar a este destino solo hay que tomar una de las embarcaciones que salen cada 30 minutos desde el muelle de Caleta. En la isla se disfrutan de algunas de las mejores vistas hacia la bahía de Acapulco. Se pueden practicar actividades acuáticas como el snorkel o buceo en sus 2 arrecifes, la Piedra del Elefante y la Piedra de Hierbabuena. Además, esa combinación de elementos naturales que ofrece la espesa selva tropical, las enormes rocas volcánicas a la orilla del mar y las aguas de color verde esmeralda garantizan las mejores fotos del viaje de cualquier turista. La isla es, actualmente, un área natural protegida, custodiada por la Secretaría de Marina, donde además se han encontrado restos arqueológicos de las culturas olmeca y tolteca. Durante la época colonial, funcionó como una atalaya natural que permitía vigilar las embarcaciones que venían al puerto. 3. La Virgen de los Mares. El santuario submarino de la Virgen de Guadalupe se encuentra a unos metros de profundidad, junto a la isla La Roqueta, en el arrecife Piedra de la Hierbabuena. La estatua de 2 metros de altura y un peso de casi 500 kilos es obra del escultor mexicano Armando Quesada Medrano. Fue sumergida en el fondo marino el 12 de diciembre de 1959, convirtiéndose de esa manera en la primera representación de la Virgen de Guadalupe en aguas oceánicas. A finales de la década de los 90 se instaló una réplica bendecida por el Papa Juan Pablo II sobre un islote, entre piedras volcánicas y protegida por una concha verde para evitar su deterioro. Los turistas pueden contemplar la Virgen sumergida en el fondo marino, ya sea a través de la práctica de buceo o a través de las lanchas con fondo de cristal. El santuario es lugar de peregrinación para los miles de pescadores del puerto de Acapulco. 4. Puerto Marqués. La bahía de Puerto Marqués está al sureste de Acapulco. Por su ubicación forma parte de la zona turística Diamante. Se trata de una pequeña bahía integrada por 3 playas: Playa Marqués, Playa Majagua y Playa Pichilingue. Protegidas por la bocana de la bahía, las playas de Puerto Marqués se caracterizan por un oleaje suave y tranquilo, por lo que se trata de una zona visitada en especial por familias con niños. A la orilla de la playa se encuentran decenas de restaurantes de mariscos. También hay algunas villas y hoteles para quienes desean descansar en una zona alejada del bullicio de Acapulco Dorado. Para llegar se tiene que tomar la carretera escénica, que conecta el aeropuerto con la avenida costera Miguel Alemán. 5. Pie de la Cuesta.
En una estrecha franja de tierra al noroeste de la zona urbana de Acapulco, entre las aguas del Océano Pacífico por un lado y la laguna de Coyuca por el otro, se extiende Pie de la Cuesta. Se trata de un distrito o colonia a las afueras de la ciudad, con mucha fama porque, a diferencia de la bahía de Acapulco o la bahía de Marqués, se trata de mar abierto, por lo que el oleaje es fuerte. La zona costera de Pie de la Cuesta cuenta con extensas franjas de playa, al final de las cuales se encuentran numerosos restaurantes de platillos típicos de la región, además de algunos hoteles boutique. Del lado de la laguna de Coyuca es posible encontrar villas con alberca. Algunas de estas casas cuentan con su propio muelle, ya que el paseo en yate o las actividades como el esquí acuático son comunes en la laguna. También es común ver a turistas paseando a caballo en la playa, realizando excursiones en kayak dentro de la zona de manglares o realizando paseos en veleros en la laguna. En la zona también está la base aérea León González Pie de la Cuesta de la Fuerza Aérea Mexicana. 6. La Fuente de la Diana Cazadora. En la década de los 40, para embellecer la recién inaugurada costera Miguel Alemán, el gobierno ordenó la construcción de una serie de monumentos y estatuas a lo largo del recorrido de esta avenida. Entre ellas estaba la Fuente de la Diana Cazadora, instalada en una céntrica glorieta donde convergen el camino hacia Acapulco tradicional, la zona dorada y hacia las playas de la bahía. En la actualidad, la Diana Cazadora es uno de los íconos más representativos de Acapulco. A su alrededor se levantan centros comerciales, hoteles, restaurantes, comercios y el acceso directo a la playa La Condesa, una de las más populares y concurridas de Acapulco Dorado. 7. Paseo Costero Miguel Alemán. Se trata de la principal avenida de la ciudad, con una longitud de 12 kilómetros. La costera Miguel Alemán recorre el amplio litoral de la bahía de Acapulco de poniente a oriente, abarcando la totalidad de la zona turística de Acapulco Dorado. A su alrededor, desde la década de los 50, se construyeron hoteles, condominios, restaurantes, centros comerciales, centros de espectáculos, bares y discotecas, por lo que fue considerada como el corazón de Acapulco. Paralelamente a la costera Miguel Alemán, se encuentran algunas de las playas más populares y concurridas. Un recorrido por la costera conecta lugares emblemáticos como el Zócalo de Acapulco, el Club de Yates, la Terminal de Cruceros, el Fuerte San Diego, el Parque Papagayo, la Glorieta de la Diana Cazadora y el Centro Internacional de Acapulco. A sus costados también se levantan los edificios más altos de la ciudad, como los icónicos Estrella de Mar, Torre Coral y Oceanic 2000. 8. Fuerte de San Diego. Al poniente de la bahía de Acapulco, frente a la costera Miguel Alemán, se encuentra el Fuerte de San Diego. Como vimos anteriormente en este video, el fuerte fue construido durante la época virreinal para la defensa del puerto ante algún ataque o incursión pirata. Hoy es un museo de historia en donde los visitantes pueden recorrer diversas salas, en las que cronológicamente se va narrando la historia del puerto, desde la época prehispánica hasta los años dorados Acapulco. El fuerte se encuentra en perfectas condiciones. Es posible observar el foso que rodeaba al edificio, la puerta levadiza de madera y algunos de los cañones de metal que se usaban para el ataque. 9. Abierto Mexicano de Tenis. Este torneo de tenis profesional se celebra todos los años durante febrero. Forma parte de las actividades oficiales realizadas por la Asociación de Tenistas Profesionales, con sede en Londres. Hasta 2022, el torneo se celebraba en el estadio del complejo hotelero Princess Mundo Imperial, en la zona Diamante. Sin embargo, en las ediciones recientes cambió de sede. Ahora se realiza en la Arena GNP Seguros. En el Abierto Mexicano de Tenis han resultado ganadores tenistas como Nick Kyrgios, Rafael Nadal, David Ferrer, Alexander Zverev y Neil Skupski en la categoría masculina, mientras que en la categoría femenina han resultado triunfadoras deportistas como Heather Watson, Yafan Wang y Lesia Tsurenko. Este evento atrae a viajeros y noticieros de todo el mundo. Los boletos para conseguir un lugar en alguno de los partidos estelares prácticamente se venden con meses de anticipación. El premio del Abierto Mexicano del Tenis alcanza la cifra de $376,620. 10. Tianguis Turístico. Esta es la fiesta del turismo más importante de México. Cada 2 años se reúnen las empresas dedicadas a la industria, entre prestadores de servicios, hoteles, aerolíneas, agencias internacionales de turismo y gobiernos nacionales y estatales, en un evento en el que se busca promocionar varios destinos de México y el mundo. La primera edición del Tianguis Turístico se realizó en 1975.
Hasta el año 2011 se hacía de manera ininterrumpida en Acapulco. Sin embargo, a partir del año 2012, el evento se volvió itinerante, aunque cada 2 años regresa al lugar que lo vio nacer. El evento es organizado por la Secretaría de Turismo Federal. Su sede tradicional en el puerto guerrerense es la Expo Mundo Imperial. En la última edición se contó con la presencia de 45 países de los 5 continentes. El 24 de octubre del año 2023, el huracán Otis, categoría 5, golpeó con toda su fuerza la costa del estado de Guerrero. Acapulco fue la ciudad más devastada por los fuertes vientos que alcanzaron los 270 kilómetros por hora. Prácticamente toda la ciudad se vio afectada. No quedó un solo edificio de las zonas turísticas cuyas ventanas o infraestructura no se viera dañada. Luego del paso del huracán, la ciudad se quedó sin luz, servicios y con escombros en sus calles. A menos de un año de aquel evento, Acapulco ya se ha levantado de nuevo. Aunque en el pasado periodo vacacional de Semana Santa no se alcanzaron las mejores cifras de ocupación hotelera, lo cierto es que la infraestructura básica del puerto está en funcionamiento y poco a poco los hoteles han ido restaurando toda su infraestructura, lo que sin duda provocará que el turismo regrese al puerto y esto, a su vez, se traduce en la recuperación de los empleos perdidos tras el desastre. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.